Vamos a saludar a Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, en este caso para hablar un poco de la agenda de diputados, ¿no? Julio, buen día. En el medio de este escándalo político, ¿no?, que involucra al expresidente, también lo que va a pasar con la agenda en diputados y esto que se está debatiendo concretamente para los fondos, ¿no?, para la CIDE. Buen día, Rocío. Sí, decís bien, escándalo político. Creo que ese escándalo político, todo lo que se está ventilando en medios de comunicación como principal agenda política a propósito del expresidente, pero claro, tanto o más escándalo es el decreto de fondos reservados para la renominada CIDE. eh, Fondos de indiscriminado gasto, espionaje en la Argentina, en manos del Estado, en momentos que se están ventilando videos que no se conocían, chat que no se conocían, que se dejaron de ventilar, pero siguen estando presente toda la información sobre el caso Loan, que involucra al poder político, al poder policial, al poder judicial, a las mafias que se están generalizadas en la Argentina. Digamos, en un momento de tanta crisis política, aparece como tema principal un tema, bueno, un tema de sexismo, de vida disipada, como se lo quiera llamar, cuando tenemos temas trascendentales que, como vos decís, son la agenda parlamentaria de estas horas. Una es la de la CIDE, un despropósito cuando se dice no hay plata. Uno piensa, hoy los que tomaron transporte público en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, se enteraron de un incremento que se va a volver a incrementar en septiembre. Y el tema es que se quitan subsidios al transporte público porque no hay plata. Claro. Hay un problema Y con eso, Julio, sobre todo en el AMBA, ¿no? En los que circulan en esa zona, que es el descuento incluso que se les hace por tomar dos colectivos, ¿no? En un periodo determinado de tiempo. Más de un colectivo, ya a partir del segundo boleto tenés un descuento. Y eso también se eliminaría, dejando en una situación muy complicada casi a todos los que viven en el conurbano, que para llegar, ¿no?, a sus lugares de trabajo, en casi todos los casos tienen que tomar más de un colectivo, más de un transporte. sobre todo que quienes toman el transporte público son los sectores de menores ingresos. Vos dabas el Ujú. ejemplo bien de quienes asisten a su trabajo. Mm. Digamos, no es la población más acomodada económicamente la que utiliza el transporte público. Solo accesoriamente podrán tomar transporte público. La Sí. mayoría son sectores populares de bajos ingresos. Y es cierto que hay un contraste muy fuerte entre lo que se paga de transporte público en la mayoría de las ciudades del país de lo que acontece en la zona metropolitana. Pero es cierto que en la zona metropolitana está concentrada una fuerza de trabajo muy importante Sí. que tiene que hacer recorridos que involucran en general dos trenes, subte, Mm. buses, y por lo tanto tiene una explicación de por qué ese precio diferenciado. Pero es una discriminación respecto al conjunto del país. Y te pone en discusión, por lo tanto, a dónde se tienen que destinar los recursos públicos. Por eso molesta tanto políticamente, incluso a aliados del gobierno, a sectores que apoyaron la ley de bases, bueno, estos fondos reservados destinados al espionaje interno. Insisto, en este momento donde se ventilan situaciones secretas que incluso convocan al morbo de la población. Hay un Totalmente. interés en saber quién fue la persona que estuvo, cuáles son las mujeres, cuáles son los Mm. momentos. Y Y en sí, sí. realidad, vos lo que tendrías que estar discutiendo ahora es, bueno, esta cuestión, fondos reservados para inteligencia, ¿Quién envíos, estaría, Julio, a cargo de esos fondos? ¿Quién tendría esa la billetera? CIDE, directamente los responsables de la CIDE vinculados directamente al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la Nación. Se habla mucho del Digamos, asesor Caputo, ¿no? Como una de las bueno, figuras más importantes también. Bueno, por eso la arbitrariedad, porque el asesor, decís bien mencionarlo, asesor Caputo, la pregunta es, ¿quién es
Caputo en la institucionalidad argentina. Un asesor es un asesor. Ahora, un asesor que administra presupuestos públicos, que tiene palabra, voz importante sobre temas estratégicos, nada menos que sobre el espionaje, es un tema muy delicado. Y trascendió en estas horas que además hay conflicto en el tridente de poder en la Argentina, que es el presidente, su hermana y Caputo. Entonces, los temas de crisis política en la Argentina son muy fuertes, por eso yo te estaba diciendo entre los temas más importantes que están en la agenda parlamentaria, están los envíos de lingotes de oro al exterior. Estamos hablando de 4 envíos de oro, cuando en todo el mundo ocurre al revés. Cada Claro. país intenta rescatar las tenencias de oro y no tenerlas en ningún lado. Y las principales represalias políticas globales tienen que ver con el oro. Incautación del oro de Venezuela. Pensemos lo que pensemos de Venezuela, ¿eh? Pero Sí, se incautación del entiende, oro se de entiende. Venezuela, incautación de las reservas de Rusia. Y por lo tanto, estas son cuestiones estratégicas que merecerían discutir y que el Parlamento lo tiene. Claro Julio, que esta semana va a entre... ser clave también Sí, en reglamentación de la ley de bases. ahora nos metemos en ese punto. Otro de los temas en cuanto a presupuesto, el de las universidades, ¿no? Estamos comenzando, o si no comenzó formalmente ya en algunos espacios educativos, la segunda parte del año, ¿no? El segundo cuatrimestre, una situación mala una situación peor sobre una situación mala, ¿no? También. Hoy lunes, martes y miércoles, paro Ujú. de los docentes universitarios. Te cuento que continúa la articulación de lo que se conoce como movimiento universitario, no solo los sindicatos, sino también las propias autoridades nacionales, el CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, los rectores de las universidades, están planteando la situación de emergencia y se está pensando en reiterar una movilización al estilo de la del 23 de abril. Claro. Y claro, como tiene que ser más numerosa que la del 23 de abril, o pacto político, Sí. bueno, se está preparando de manera muy importante. Y no te extrañe que, bueno, ya estamos transitando el mes de agosto, que para septiembre, Haya novedades. en torno del Día del Estudiante O o algo algo por el así. estilo, venga una gran movilización universitaria para poner en evidencia que desde el gobierno se incumplen Sí. con acuerdos políticos, económicos, porque ese presupuesto universitario está realmente afectado. Y la docencia universitaria lo sufre de manera directa Sin con duda, sin salarios duda. muy bajos, Sin muy duda. bajos. Ten en cuenta que la mayoría de los profesores universitarios son de dedicación simple, o sea, no son profesores de dedicación exclusiva. Son bajos los salarios de los profesores de educación exclusiva, son bajos los de semi-exclusiva y muy bajos los de dedicación simple, que lleva al deterioro de ¿Tenés la enseñanza alguna, universitaria. ¿Tenés alguna referencia, Julio? Porque también se los intentó poner, ¿no? A los docentes muchas veces como en el medio bueno, de si trabajás, ¿no? En parte para el Estado, ¿no? O en una universidad pública y toda esta cuestión politizada y la casta, como para representar bien, digo, cuál es la mala situación en la que están. Mirá, es una situación de deterioro salarial impresionante. La caída del salario durante este año o durante este gobierno, que empezó en diciembre del año pasado, es brutal. No hay paritaria que haya recompuesto esos ingresos. Y cerca del 70% de los docentes universitarios son de dedicación simple. Y te diría, todos reconocen que el mérito de la universidad pública está en los docentes. Es Claro. parecido al sistema sanitario. El sistema sanitario, pese a los pésimos salarios de profesionales de la salud, sean los médicos, sean las trabajadoras y trabajadores, enfermeras, enfermeros, mucamas, mucamos, personal de limpieza. La eficiencia del hospital público, de la escuela pública, de la universidad pública está en los trabajadores. El caso de la universidad, especialmente Sí. los docentes. Ten en cuenta que la UBA en particular está prestigiada y a la cabeza de las universidades de América Latina y del Caribe.
con esos salarios míseros que no cumplen la condición necesaria para salir de la pobreza con esos ingresos y que por lo tanto multiplica a los docentes en otros Claro. tipos de trabajos, no solo la docencia universitaria, sino algún otro tipo de trabajo profesional para completar ingresos que lo acerquen a lo que representa la reproducción de la vida cotidiana. Sin Por eso duda. son temas estratégicos y te digo, en la agenda Ujú. del Parlamento va a estar esto de los fondos reservados de la CIDE, que está cuestionado, insistamos esto, no solo por la oposición tradicional, Ujú. sino por sectores que son aliados, amigos, que han favorecido la aprobación de la ley bases, que es el instrumento principal. Todavía está pendiente, Rocío, A ver, qué hacer con el decreto de diciembre, es el verdad, decreto 70, que está en es verdad. vigencia. Por ejemplo, te diría entre las novedades, el régimen de alquileres anterior Sí, exigía que quien alquile registre el alquiler en la AFIP. Bueno, ahora esa no obligación ya no está. va a existir. Y por lo tanto te das cuenta cómo todo lo que se resuelve es a favor de los Ujú. inversores, todo es a favor de la ganancia, Mm. digamos, nada para el lado de los trabajadores, las trabajadoras, como se dice habitualmente, nada para los pobres. Todo para mejorar el ingreso de los sectores más acomodados. Y sobre todo, te digo, el gran interrogante de esta semana Sí, o de la que viene, si se quiere, es la reglamentación del RIGI, que es el régimen de incentivos para grandes inversores, que es la apuesta del gobierno para que le entren, los dólares le que ingresen. necesita, sin duda. Bueno, Claro, muchos temas claro. en agenda, Julio, así que vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? En el medio, como decías, también de este escándalo político que se lleva en buena parte la atención. Como siempre, gracias por atendernos y traernos estos temas a nuestra agenda. Gracias, buenos días, un Buenos gustazo. días.